Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. Estamos haciendo un estudio completo frente al Evangelio del Reino de Dios, que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y el día domingo se tocó un tema álgido. El adulterio es uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y pudimos ver allí en los primeros versículos del capítulo 5 que las denominaciones, los creyentes malinterpretaron las palabras del Señor cuando se dice ya no estamos en la ley sino en la gracia. La ley fue abolida y aquí el Señor Jesucristo dijo: no, yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitarla, yo vine fue a cumplirla. Pero a cumplirla ¿en quién? En nosotros. ¿En quién cumple la ley Jesús? En ti y en mí. Él fue el primer hombre, ser humano de carne y hueso, que cumplió la ley por el poder del Espíritu. Y en Él, a partir de Él, al morir y resucitar, todo aquel que cree que Él es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados y que resucitó venciendo la muerte con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, en Él, por gracia, Él en nosotros sigue obedeciendo la ley. Cristo en nosotros eternamente obedece la ley, porque es a Él toda la gloria, la honra y la alabanza. ¿Por qué el adulterio es un tema álgido? Porque el adulterio solo se da en una atmósfera específica. ¿Cuál? El matrimonio. El adulterio solo existe en una relación de un hombre y una mujer que se han comprometido a una vida marital ante Dios y ante los hombres. La fornicación es la práctica sexual sin un compromiso marital. Pero el adulterio es la unión de un hombre y una mujer en la cual nace una descendencia y una generación que al caer en adulterio están marcando el camino de una generación en maldición. Aquellos que quieran profundizar por este tema, le invito a que busquen el libro Eclesiástico en la versión Dios habla hoy. Sí, hay un capítulo que dice los hijos del adulterio. Eclesiástico habla de las características totales de los hijos del adulterio. ¡Wow! Es impactante en Eclesiástico. Ahí le dejo la tarea a usted que ama la palabra de Dios. Hoy seguimos compartiendo frente al tema del adulterio, porque el tema del adulterio se va en el cuadro, en la atmósfera de un matrimonio. Y aquí en el capítulo 5 de Mateo, Gabriel, por favor, versículo 31 al 32, versión NTV. NTV, nueva traducción viviente. Todo lo vamos a manejar en NTV. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. Versículo 31, Fernando. Veamos algo aquí clave. Jesús está citando la ley y está hablando del divorcio y está diciendo: la ley dice que un hombre puede divorciarse de su esposa
solo con darle un documento, como lo es permitido hoy en el divorcio legal de una notaría en nuestro país y creo que en el mundo. Aquí la pregunta es, ¿cuál parte de la ley está citando nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, vamos a verlo. Deuteronomio 24, 1 al 4 en la versión Nueva Traducción Viviente. Miremos lo que está citando nuestro Señor Jesucristo. Viviente. Mira lo que dice la ley. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Ella no le agrada la ley. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. Oye, no me gusta tu cabello negro. Oye, no me gusta ese lunar. Oye, no me gustan tus juanetes. Oye, no me gusta cómo caminas. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y le dice, váyase de mi casa porque a mí no me gusta ese lunar. La ley. La ley. Versículo 2. Estamos en la ley. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Ley. 3. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia, escribe un documento de divorcio. Oye, a mí tampoco me gusta ese lunar, váyase. Se lo entrega y ella la echa de la casa. Oye, tremendo, ¿no? La echa. La mujer aún hoy en el oriente es como un objeto. La compran y la venden. Y si él muere, ¿sí? 4. O si él muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella. No, ahora sí me gusta el lunar. Porque ha quedado impura. ¿Y por qué en ese momento la impura era ella y no el hombre? Deje eso ahí. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No desmanchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Los judíos le estaban cobrando a las mujeres el error de la mamá Eva. Ténganlo ahí, porque eso lo vamos a estudiar a fondo. Entonces Jesús está citando, ¿sí? Volvamos a Mateo 5:31, estaba citando eso. Dice, allá en Deuteronomio 24, 1 al 4, dice, han oído en Deuteronomio 24, 1 al 4, que un hombre puede divorciarse de la mujer porque no le gustó algo. Perdón, hoy sucede lo mismo. Hoy la gente vive en la ley, celebran ceremonias de título evangélico, católico, de toda clase de ceremonias, matrimonios civiles, y como ya no les gusta ciertas cositas, entonces divorciémonos. Eso es ley. Eso es ley. ¿Estamos? Eso es ley. Pues bien, ¿qué dice el Señor Jesucristo frente al divorcio al día de hoy? Porque aquí está, ¿en dónde? Aquí está, allí, en el Sermón del Monte, con sus discípulos, como lo explicaba el Señor el domingo, le está hablando a hombres. Porque la cultura oriental es 100% machista. Al día de hoy los musulmanes compran y venden las mujeres. Las mujeres tienen que salir, solo lo único que se le ve es los ojos. Ok, ese no es el tema de hoy, pero si usted no lo sabe, los musulmanes son los hijos de Ismael, descendientes de Abraham, que también hacen parte del pueblo de Dios. Es parte de ese propósito de Dios. Y entonces vemos que en el Sermón del Monte le está hablando a ellos, a sus discípulos. Les decía, oiga, viene algo importante. Primero les había dicho, usted con que piense solo en acostarse, con que desea una mujer, ya adulteró. Y cuidadito con venir a casarse con una mujer después de haberme conocido, para que por algo que no le gusta usted se va a divorciar. No, eso dice la ley. Y como él viene a darle la explicación, la interpretación correcta a la ley, ahora les habla sobre el divorcio. Pero ahí no les explicó todo. El divorcio lo explica el Señor en otra atmósfera, en otro
en otro espacio, en otro lugar. Y lo encontramos en el capítulo 19 de Mateo, en sus primeros 12 versículos, versión NTV. Aquí está el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hablándonos de lo que Dios piensa respecto al divorcio. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Era natural. Sanar es natural en el reino de Dios. Resucitar un muerto es natural en el reino de Dios. Yo no sé por qué nos asombramos. No divorciarse si es un milagro en el reino de Dios. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Se permite, tengan en cuenta Deuteronomio. Y como ya habían escuchado lo que dijo en el Sermón del Monte, porque eso corre todo rápido, pueblo pequeño, fuego grande, se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Le están diciendo la ley. Sí, porque viene a quebrantar la ley, no la ley de Dios, sino la de los hombres. Por cualquier motivo, versículo 4, Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, diseño original de Dios. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Les presento el matrimonio, diseño de Dios. Él no dijo: y se le celebrarán una ceremonia. Cada vez que un hombre se une en intimidad sexual con una mujer, ahí hay unidad, ahí hay matrimonio divino o diabólico. Matrimonio en bendición o en maldición. Lo que legaliza un matrimonio no es una ceremonia. Lo que legaliza un matrimonio es que estés de acuerdo con la palabra de Dios. Lo que legaliza un matrimonio no es que un ministro con título o función pastoral evangélica o sacerdote católico diga: yo los declaro marido y mujer. Lo que legaliza, lo que oficializa un matrimonio delante de Dios es que esa pareja obedece la palabra de Dios. No la ley, no los sentimientos, no mi parecer, no mis emociones. ¿Sí? Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. O sea, el matrimonio es propósito de Dios, es diseño de Dios, desde el principio, Adán y Eva. ¿Sí? Entonces preguntaron: bueno, muy bien. Y entonces, ¿por qué dice Moisés allá en Deuteronomio 24 que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Y aquí está la respuesta. ¿Por qué la humanidad está destruida? ¿Por qué hay tanta maldad y miserableza en este momento? Jesús contestó: Moisés, cuidado, Moisés, ahí no dice Dios, ahí dice Moisés, el hombre, permitió el divorcio, y está hablando Jesús, el Hijo de Dios, el que trae el mandato de Dios. Está diciendo: fue Moisés el que permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención de mi Padre que ustedes se divorcien. ¡Wow! El propósito de Dios no es el divorcio. Cuando Él une, Él es Dios. El tema es que nos unimos por lo que nos parece. Bueno, cuentan los abuelos que hace muchos años las muchachas ni siquiera podían escoger su esposo. De pronto le decían a cierta edad: mire, mijita, ese va a ser su marido. Por conveniencia, por dinero, por apellido, por negocios. Eso es ley. Y al día de hoy es lo mismo. Sí, creo que todos caímos allí en unirnos al hombre o a la mujer que nos pareció, que nos gustó, o que por una u otra razón ya nos vimos allí enredados, metidos. Y el Señor dice
la intención original de Dios, en el corazón de Dios no existe el divorcio. Entonces, ¿por qué la humanidad está como está? Porque no consultamos a Dios, su palabra, su mandato, su ley, para tomar la decisión más importante que un ser humano debe tomar. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Con quién voy a vivir toda mi vida? Y eso ya está escrito en el libro. Es en el reposo de Dios, nos enseña en el principio de todas las cosas en Génesis, en el reposo, porque Dios llevó a Adán a un sueño profundo y cuando Adán despertó ya la mujer estaba ahí. El Señor no le pasó ahí una pasarela. ¿Cuál quieres? ¿La mona, la morena, la gorda, la flaca, la alta, la bajita, la caderona? ¿Cuál quieres? No, esta es tu mujer. Y cuando uno espera en el Señor, cuando uno reposa en el Señor, hablo a los jóvenes que aún no se han comprometido en matrimonio, Dios nos da, nos muestra, nos entrega la mujer que Él diseñó para todos y para cada uno de nosotros. Yo creo que usted y yo, que ya llevamos tiempito de casados, ahora sí tenemos una grande razón para exaltarlo. ¿Cuál? Todos iniciamos nuestra vida marital en pecado, en desorden, sin consultarlo. Y mira con qué bondad nos trata. Mira con qué bondad nos trata. Porque Él hace nuevas todas las cosas. Esa es su misericordia. Pero tiene que levantarse una generación que honre y respete la palabra de Dios. Tiene que levantarse una generación que quiera vivir en santidad en su matrimonio. Tiene que levantarse una generación de jóvenes que no quieran venir a romper la intención original de Dios, sino este mundo sigue en la inmundicia. Bueno, va a terminar destruido, pero la iglesia verdadera es la que respeta la intención original de Dios. Y la sociedad se levanta desde un hombre y una mujer que deciden unirse para agradar a Dios. ¿Qué es un matrimonio? Un hombre y una mujer unidos por Dios para vivir honrándolo a Él. Y veíamos el domingo que en ese honrarlo a Él nos dio la sexualidad. El adulterio es no practicar la sexualidad que agrada a Dios dentro del matrimonio. ¿Por qué existe adulterio? Porque se practica una sexualidad netamente física, genitales y emocional, el alma, el sentir, las sensaciones, pero la vida del espíritu no está ahí, porque la sexualidad en la intención original de Dios es tridimensional. Antes de que haya unión de genitales, tenemos que ser conscientes de que somos un mismo espíritu y desde ese mismo espíritu respetarnos, tolerarnos, aceptarnos y amarnos tal y como somos en nuestras diferencias, para que al unir nuestros cuerpos sea la gloria de Dios manifestándose en el acto sexual de un matrimonio que honra a Dios. Hebreos dice que el matrimonio, el acto sexual en el matrimonio es una manera de darle gloria a Dios. Cuando el hombre y la mujer viven en el fruto del Espíritu y se unen sexualmente, estamos glorificando a Dios. Porque el corazón que era duro ha sido sanado, porque el corazón que era duro ha sido liberado, porque el corazón que era duro ha sido sensibilizado, sometido, rendido, doblado a la voluntad de Dios por el Espíritu Santo en ese hombre y esa mujer. Y cuando están en la intimidad sexual, se disfrutan más allá de la pornografía, la morbosidad, la lascivia, la lujuria y todo lo que es el sexo ilícito. Está la presencia de Dios en esos esposos, manifestando su gloria, diciendo: mi intención original era que ustedes disfrutaran juntos como pareja. Pero si quebrantamos desde un principio cuando nos unimos sexualmente,
reproducimos, multiplicamos hijos en pecado y el hombre no está satisfecho y la mujer tampoco, y ahí es donde vamos a buscar intimidad sexual fuera del matrimonio, y ahí es donde viene el divorcio. Versículo 9, Gabriel. Y les digo lo siguiente: el que se divorcie de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Cuidado, que aquí hay algo importante. Jesús ratifica que se permite el divorcio por infidelidad. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, si hay infidelidad es porque Dios no está siendo honrado, mi Padre no está siendo honrado, es porque eso no fue unido por el Espíritu, por la voluntad de mi Padre. Ajá. Sí se pueden divorciar, dice ahí, pero cuidado que todavía falta la mejor parte, ¿eh? Pero ¿cuándo? ¿Cuándo se divorcian? Que porque es que no se entienden, no se gustan, que porque él habla así, porque él camina así, porque hace esto, separémonos, porque grita, porque no grita, porque hace que no hace, porque no me complace, porque sí me complace, porque no me da plata, porque me da mucha plata, y se divorcian. Dice no, el que se divorcia de una mujer por algo diferente al adulterio, dice, ella y él, al unirse a otro hombre y a otra mujer, por el pretexto que sea, están en pecado delante de Dios. Es la palabra, es la palabra, es la voluntad, es la ley que por gracia podemos obedecer. ¿Por qué no se puede obedecer? ¿Cuál es la esencia? ¿Sí? ¿Cuál es la esencia del adulterio? ¿Y cuál es la esencia del divorcio? ¿Y cuál es la esencia, la raíz de que la humanidad esté tan destruida? Un corazón duro. Un corazón duro. Un corazón no sensible a la palabra de Dios. Eso se llama orgullo. Pretender que yo sé lo que hago y que yo me las sé todas. ¿Verdad? Versículo 10. Entonces los discípulos dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. Perdón, ¿por qué los discípulos dijeron eso? Porque es que el sentido del matrimonio en la cultura judía era una vagabundería total. La mujer era un objeto de quitar y poner. La mujer era una esclava. Usted se imagina la mujer dentro del matrimonio cuando diciéndole al hombre, bueno, si no hace aquello, le doy carta de divorcio. No, sí, ya. Ah, bueno, si no hace lo otro, carta de divorcio. ¿Y qué sería la vida de esas mujeres? Esclavas. ¿A cuánta vileza no fueron sometidas esas mujeres y son sometidas hoy muchas? Hay mujeres que hoy viven en su matrimonio en la ley. Si usted no hace esto, entonces me separo de usted. Si usted no hace aquello, la dejo sola con sus hijos. Si usted no hace lo otro, entonces, ellos creen que están haciendo lo que quieren y se están metiendo en un problema grave con Dios y consigo mismo, porque van para el infierno. Pero la responsabilidad al día de hoy es de la mujer también. Es de la mujer también. ¿Estamos? Ok. Entonces, vemos que Jesucristo habla de esto. Y los discípulos al ver eso dicen, sería mejor no casarse porque esto está muy duro. Todavía no conocían la gracia que venía a ser derramada en ellos. Claro, en un corazón duro sin el Espíritu de Dios, en un corazón sin la presencia de Dios, sin reconocer el pecado, sin reconocer el orgullo, el machismo, la prepotencia, la autosuficiencia, es imposible experimentar la gracia. Solo hay que reconocer la dureza de corazón, tanto hombre y mujer. Versículo 11, aquí está todo. Y dice el Señor, no todos pueden aceptar esta palabra. No todos pueden aceptar un matrimonio en el diseño original. Dijo Jesús, solo aquellos que reciben
la ayuda de Dios. ¿Quién es el que le está dando la mano a tu matrimonio? ¿A quién vas cuando tu matrimonio falla? ¿A quién vas cuando ves que las cosas no caminan bien? ¿A quién invitas en tu mente cuando hay diferencias? ¿A quién invitas en tus emociones cuando hay discusión? ¿A quién llamas cuando hay algo fuerte en tu matrimonio? ¿Le pides ayuda a Dios? Pues Jesús dijo, si no es Dios quien les ayuda, si no es el Espíritu Santo que te enseña, te redarguye, te corrige, te instruye en justicia, tu matrimonio está destruido. Y lo que se vive es una apariencia, una mentira. ¿Es Dios quien ayuda en tu matrimonio? ¿Y cómo ayuda a Dios en el matrimonio? ¿Viene como una hada madrina ahí a arreglar el problema? No. Vengan a mi palabra. Sométanse a mi palabra. Pero esa palabra nadie le obedeció. Vengan a mi hijo, que es mi palabra. Arrepiéntanse de corazón. Reconozcan su pecado. Reconozcan que sin mí nada pueden hacer. Reconozcan que nunca me consultaron si era esa su pareja. Reconozcan que están unidos es por todo menos para honrarme a mí. Que a mí vienen es para que yo les solucione el error que ustedes desde un principio cometieron allá en Adán y Eva. Así que vuelvan a mí. Vuelvan a mi palabra, vuelvan en amistad conmigo, que tu matrimonio vuelva en amistad con Dios ahora mismo. Cuando tú le dices a Dios, ayúdame, eso no se queda en la boca. Señor, ayúdame que mi esposa se quiere ir. Señor, ayúdame que yo estoy tentado de irme con otra mujer o ella con otro hombre. Y el Señor dice, yo ya te ayudé, ven a mi palabra. Ora mi palabra, clama, gime, búscame, póstrate, humíllate. Reconoce que la carne te está llevando, que la ley te está dirigiendo. Dios ya nos ayudó cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Allí murió el corazón duro. En la cruz murió las pasiones. En la cruz murió la lascivia, la lujuria. La inmundicia del sexo ilegal en la cruz murió. Y la pregunta es, si en la cruz murió toda inmundicia que está destruyendo tu matrimonio, ¿por qué tú la sigues aceptando? ¿Y por qué estás llamando bueno a lo malo como hizo Eva al obedecer y dejarse seducir por Satanás? Al dejarse convencer por Satanás, ignorando la palabra de Dios. ¿Por qué no aprovechas este momento y le dices, Señor, perdóname, mi matrimonio está así por la dureza de mi corazón? Porque así como Adán culpó a Eva y Eva culpó al diablo, yo vivo culpando a mi esposo y vivo culpando a todo el mundo y vivo sumergida o sumergido en los celos demoníacos y vivo en cantaleta y vivo en argumentos. Señor, yo necesito que me perdones porque reconozco que yo soy el responsable. Con uno solo en el matrimonio que pida la ayuda de Dios, Él te va a inclinar a que vengas a su palabra, a que vengas a Cristo, y el Espíritu de Dios va a traer consolación, va a sanar esas heridas. Porque cuando venga nacimiento nuevo, la maldición generacional de los antepasados que vivieron en un matrimonio por ley, porque tú y yo nacimos por ley, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre, esa es la ley. El Espíritu Santo destruye esa ley del pecado. Versículo 12. Algunos nacen como eunucos. Eunucos son los que son castrados en su deseo de tener una actividad sexual. Alguien nace ya sin el deseo de actividad sexual. A otros los hacen eunucos. Estaba hablando de los reyes en el antiguo, allí en esa cultura, que castraban a hombres para que le cuidaran a sus esposas y no se acostaran con ellas, castrados. Y otros optan por no casarse, por no practicar sexualidad, por amor al reino del cielo, para dedicarse totalmente al servicio de Dios. El que puede, que lo acepte.
Tú y yo no pudimos, Cristo sí. Así que vamos a ver cómo ya Dios Padre nos ha mostrado desde la ley lo que es el pecado del adulterio. Cuando entra en un matrimonio y produce el divorcio, viene Cristo y lo amplía, pero el Espíritu Santo de parte de Cristo, por la voluntad de Dios, nos lo enseña totalmente con el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 11, NTV. Mira lo que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo cuando Cristo dijo: tengo que irme porque Él es el que les va a enseñar todo lo que ustedes necesitan saber frente al adulterio, frente al matrimonio y frente al divorcio. Mira cómo empieza el capítulo 7 el Espíritu Santo a través de Pablo diciendo, ahora le está hablando a la comunidad de Corinto. En cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿qué le preguntó la comunidad? ¿Es cierto que no debemos tener relaciones sexuales? Eso fue lo que preguntaron. Oye, Pablo, por ahí andan diciendo que no debemos tener relaciones sexuales, que eso es pecado. Y mire lo que contestó Pablo. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. 3. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa dentro del matrimonio. Mire lo que dice el Espíritu Santo. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido dentro del matrimonio. Nos satisfacemos el uno con el otro. El domingo fue expuesto totalmente a la luz de la palabra. ¿Sí? 4. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Es lo que se representa aquí. Cuando yo miro aquí es mi cuerpo le pertenece a mi esposa porque es la manera como honro a Dios. Esto representa una argolla. Es simbólico. Es tan duro que es lo único externo, el único pacto después del nuevo pacto que se acepta es el pacto del matrimonio. Y míralo, aquí está. ¡Ey, no se te olvide! Y no se trata que sea de oro, plata o bronce. No, recuerda el simbolismo, autoridad, gobierno, dependencia. Tu cuerpo, tus genitales le pertenecen a tu esposa, le pertenecen a tu esposo. Versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales. No, no puedo, no quiero. Oye, ahí sigue el corazón duro. A menos que los dos estén de acuerdo. ¡Wow! ¿Dónde está la verdadera sexualidad? En el común acuerdo. Es ya totalmente claro que el hombre es más activo sexual que la mujer. Hay excepciones entre un millón una, pero el hombre es más activo, la mujer es más pasiva. Pero en el matrimonio debe haber un común acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para solo un propósito, la oración. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, si una mujer llega al matrimonio siendo que fue abusada de niña y trae un trauma de dolor, aún hay mujeres que al ser abusadas de niñas u hombres que al ser abusados de niños le tienen asco a la actividad sexual, le tienen repudio a la intimidad sexual, odian la intimidad sexual. Y como eso fue solo una legalidad de una ceremonia, nunca dialogaron, no hay verdadera libertad en esa relación. Ella no puede hablarle con libertad al esposo porque la va a tratar por vagabunda, o él a ella. Eso es un matrimonio, poder hablar con libertad lo íntimo, lo profundo. Entonces hay matrimonios que están formados en tabúes, una pésima educación sexual que viene de padres que no educaron a sus hijos en una educación sexual conforme a la palabra. Y ahí dice que no se debe negar el uno al otro. Pero después de que en común acuerdo dice, bueno, vamos a entrar en unos días de ayuno, de oración, nos abstenemos de la actividad sexual. ¿Para qué? Para estar en intimidad con el Señor, pero nos volvemos a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta del control propio.
Ok, cuando alguno de los dos se niega en la actividad sexual y no para orar, eso es abrirle una puerta a Satanás. Cuando simplemente es que yo no quiero. Ok, amor, pero ven, no quiero. ¿Y por qué no entras y le entregas ese no quiero al Espíritu Santo? Espíritu Santo, ¿yo por qué rechazo a mi marido? El Espíritu Santo te va a llevar a lo íntimo, a lo profundo, a lo oculto, a eso oculto que hay en tu corazón, por qué tú no puedes disfrutar tu vida sexual con tu esposo. Muy posiblemente la manera como empezó esa actividad sexual no fue en el orden de Dios. Cuando en una pareja se practica sexualidad antes de que haya fruto, madurez espiritual, se quebrantó el diseño original de Dios. Hay mujeres que no fueron abusadas sexualmente, ni hombres que fueron abusados y que después de un tiempo no pueden disfrutarse verdaderamente, ¿sí? Más allá de la pornografía, lascivia y lujuria. ¿Por qué? Porque aunque celebraron ceremonia y se congregan y son siervos de Dios, están ignorando un principio que debe ser tenido en cuenta para que el orden de Dios vuelva a ese matrimonio desde la intimidad sexual. ¿Cuál? Señor, queremos confesarte que nosotros tuvimos intimidad sexual después de la ceremonia, pero ni ella daba fruto, ni yo daba fruto, porque ni ella había nacido de nuevo, ni yo había nacido de nuevo. Simplemente nos dijeron que el pastor los case y ya está solucionado todo. Y ya con el tiempo ni ella ni él saben para qué es la sexualidad en el hogar. Es tiempo de pedir perdón por haber practicado sexualidad sin el fruto del Espíritu. Es una administración especial que el Señor está preparando para traerlo a los matrimonios, a la iglesia, y sanar los corazones duros de las relaciones de pareja. Versículo 6. Eso les digo a modo de concesión, no como un mandato. Tremendo. 7. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Wow, Pablo. Claro, porque él está sirviendo al Señor. Una soltería al servicio de Dios. Igual que yo. Igual que yo. Cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Él quiere que todos le sirvan a Dios en el nivel de santidad que él le había dado el Señor. 8. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Un hombre convencido de Dios, ¿verdad? Quería jalarlos a todos, que todos fueran apóstoles como él. Qué lindo, alguien convencido. Pero si no pueden controlarse el apetito sexual, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión porque te vas para el infierno. 11. No obstante, cuidado, aquí está sellándose el tema de divorcio. Para los que ya están casados, mire lo que le va a hablar el Señor a usted que ya está casado y que en su corazón alberga por dureza la posibilidad de divorciarse, porque ya no me aguanto a ese hombre, no me aguanto a esa cantaletosa, no me la aguanto. Tengo un mandato que no proviene de mí sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. El Espíritu Santo ratifica: Dios no acepta el divorcio. Sencillo. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablen con Dios. Hay algo que ratifica que Dios tuvo misericordia de una pareja, porque Él es su divina providencia y va más allá de todo. ¿Cómo sé que usted, que está en su primero, segundo, tercer hogar, matrimonio, y que es temeroso de Dios, y que hay hijos, y que hay nietos, cómo sabe usted que Dios ha tenido misericordia de usted? Primero, porque están al servicio total de Dios, no en el mundo. Segundo, porque viven la vida del Espíritu. Hay fruto, no apariencia, no hipocresía. ¿Dónde es donde más se ve eso? En la intimidad sexual. En la intimidad sexual.
Cuando estudiamos Génesis de profundidad, capítulo 3, vemos lo profundo que es este tema. Cuidado. Yo he encontrado personas que dicen: yo me separé de mi esposo, pero yo no me volví a casar. Estoy viviendo con otro, pero yo no me casé. Entonces ellos están diciendo: yo me separé de un matrimonio que realicé con ceremonia, pero yo no volví a celebrar otra ceremonia. Pero estás unido con otra persona, ya te casaste. Porque Jesús, el Señor, nunca habló de ceremonias. Esta parte queda entre usted y el Espíritu Santo. Porque los cielos, estando abiertos desde que Cristo murió y resucitó, para muchas personas siguen cerrados, siendo que están abiertos. Y lo único que bendice es la obediencia, no por ley, sino por gracia. Hoy podemos obedecer la ley, la palabra de Dios. Ella no fue abrogada ni quitada. Pero no nosotros. Es Cristo quien sigue hasta el fin de los tiempos, obedeciéndole la ley a su Padre con su esposa, que somos nosotros. Él vino a obedecer la ley en ti y en mí. ¿Por qué no nos rendimos al Señor? Tú que estás casado con esa primera esposa, con ese primer esposo, que tienes hijos, que tienes nietos, y que tu corazón está determinado a separarte. Ahí la palabra continúa diciendo que cuando uno se separa por algo diferente al adulterio y vuelve a unirse a otras personas, hace malditos, bastardos a sus hijos. Esos son los hijos del adulterio. Y dice que esos hijos nunca van a alcanzar la madurez espiritual. Alcanzarán metas en este mundo que se acaban con este mundo. Pero la eternidad de la madurez espiritual, de la estatura, de la medida del varón perfecto que es Cristo, no lo alcanzan. Pero estamos a tiempo. ¿Por qué no le damos el primer lugar al Señor? Hay personas que se están preguntando: ¿y qué pasa con mi vida? Con tu vida está pasando lo mismo que pasó con Abraham. Dios está poniendo en conflicto todo en tu vida para que entiendas que hay unos cielos abiertos que están esperando por ti y que va más allá de tus sentimientos, tus sensaciones, tus emociones, tu placer. En el momento que empecemos a obedecer a Dios, si así fuera necesario, el apetito sexual será apagado, porque la honra es para Él. Y a ti que aún vives con la esposa y el esposo con el que engendraste hijos, el apetito sexual volverá en el momento que te rindas a Dios y pidas perdón y desees volver al diseño original. Tú que ya tienes nietos y nietas y que te separaste, Dios te está hablando. Yo no puedo, yo solo soy un hombre, decirte qué debes hacer o qué no hacer. ¿Tomaste nota de las citas bíblicas? Clama al Señor y Él te responderá. Clama al Señor. Dile: inclina mi corazón a hacer tu voluntad. Ahora, solo hay una señal el día de hoy para usted que sabe cuál es la condición de su relación de pareja. A usted le habla el Señor. ¿Estás dando fruto? Fruto solo da a alguien a quien Dios le dio su espíritu. Le perdonó la iniquidad, rebelión y pecado. Entonces, Dios ha tenido misericordia de ti.
a pesar y aunque sabes cuáles son las condiciones de tu relación de pareja. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Es lo que gobierna tu relación de pareja? Ahí está Dios. Y a ti, que vives con la esposa y el esposo con el que tuviste hijos y están juntos, pero no viven el fruto del Espíritu, es como si estuvieran divorciados. Porque hay gente que sigue junta, pero divorciada ante los ojos de Dios. No es solo juntos, es unánimes, obedeciendo la palabra de Dios. No es solo juntos. El divorcio no es separar cuerpos. El divorcio es separar mi espíritu de la voluntad de Dios. El divorcio es no aceptarla a Él y a Él tal y como es. El divorcio no es amarlo como me ama Cristo a mí. Eso es divorcio. Muchos por aguante y por apariencia, porque el mundo diga, wow, qué matrimonio, siguen unidos. Y hoy el Señor te dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Tú sabes que estás divorciado, aunque duermas con él y con ella. La comunidad de Berea, después de que Pablo les hablaba, iban a las escrituras y escudriñaban a ver si lo que Pablo era verdad. Se ha tocado un tema muy álgido, controversial y muy profundo, que es la esencia de la sociedad: la destrucción o la bendición. Yo le pido que hoy no se acueste sin ir a la palabra, usted a quien Dios le ha hablado en este momento. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él vino a darnos a conocer tu voluntad, a interpretarnos correctamente tu propósito, tu diseño, tu designio, tu intención. Y no solo hizo eso, sino que murió por nosotros, nos justificó ante ti, nos redimió para que tú nos perdonaras, y tú has perdonado por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y lo resucitaste para que ahora en Él nosotros resucitásemos con Él a una nueva vida. Dice tu palabra que estamos sentados junto con Él en el tercer cielo. Así que mientras estamos en nuestro matrimonio, en la carne, qué lindo que esa pareja está sentada también en los lugares celestiales con Cristo. Hay que ver nuestro matrimonio desde esos lugares celestiales, no desde las diferencias, no desde la pasión, no desde la emoción, sino desde la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde todo matrimonio unido por Dios se encuentra sentado con Jesucristo. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. El adulterio es el único motivo permitido para un divorcio y es provocado por un corazón duro, insensible a la palabra de Dios, un corazón duro a su gracia. Que tu matrimonio vuelva ahora mismo en amistad con Dios. Padre, que tu gracia sea derramada sobreabundantemente en ese varón, en esa varona, en ese matrimonio, en esos hijos, en esos nietos. ¿Habrá algo imposible para ti, Padre? Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está llegando a ese matrimonio, a esos jóvenes, a esa generación que se está levantando, para que tu nombre sea glorificado aquí en la tierra y eternamente, por lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.
Bendito Dios. Bendito Dios. Esta lucha no es de nosotros, no es así. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Bueno, doy gracias a Dios por sus aportes financieros voluntarios. Gracias a ello, la palabra de Dios mañana va a ser llevada al centro penitenciario de La Mesa. Gracias a sus aportes, la próxima semana estaremos yendo al Carmen de Apicalá en la mañana del lunes, a Aipé, Neiva y a donde el Señor nos permita. Gracias por su aporte financiero y gracias ante todo porque usted y yo ahora somos ofrenda para Dios, pues podemos obedecer su palabra. Diga al débil, fuerte soy, porque es en tu debilidad matrimonial donde Dios quiere mostrar su poder. Dile ahora mismo al Señor, por mi debilidad mi matrimonio se está perdiendo. Muestra tu poder. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Quiero decirle algo. El Señor Dios Padre, su Espíritu Santo es especialista en voltear todas las cosas, porque en los seres humanos estamos acostumbrados a rutinizarnos, a caer ahí en una monotonía. Y hay algo importante leyendo la palabra. Dios quiere que su pueblo, su iglesia le alabe. Él quiere que usted le cante, no que cuando aquí se está cantando usted se quede callado. Desde ya pídale a Él nuevas fuerzas, sí, como dice, porque tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Un término de semana llenos de la paz del Señor. Adorémosle en espíritu y en verdad. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.